Y aquí empezamos a ver que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Soberanía. Hola, ¿qué tal familia de Reyes y Sacerdotes Online? Sí, señores, aquí estamos. Llegamos una vez más para un tiempo precioso, para un tiempo maravilloso. Hoy, un tiempo especial donde vamos a ir con la tercera parte de nuestra serie Soberanía 2.0. Estamos emocionados y sí, ¿saben por qué les digo que estoy tan emocionado juntamente con el equipo de Reyes y Sacerdotes Online? Porque estamos convencidos que la palabra de hoy será una bendición para su vida. Como siempre, oramos al Señor, le pedimos que podamos ser instrumentos de bendición, que la palabra, aunque sencilla, sea algo que ustedes puedan poner por obra. Finalmente, ese es el propósito de la palabra de Dios, que la pongamos por obra, que seamos hacedores, no solamente oidores. Así que hoy estamos alegres, estamos agradecidos con el Dios Todopoderoso por esa hermosa oportunidad que nos da de llegar hasta sus hogares, hasta sus dispositivos móviles. Por favor, déjenos saber desde dónde nos están acompañando en este momento, desde dónde están ahora mismo sintonizando esta reunión de Reyes y Sacerdotes Online aquí en esta nuestra casa virtual, el app de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. También, si quieren dejarnos saber con cuántas personas están viendo esta reunión, por favor escríbanlo en la cajita de comentarios. Solamente tienen que escribir si son 2 personas, si eres tú y una persona más, pues vas a escribir X2. Si son 6 personas en total, pues X6. Y así sabremos a cuántas personas estamos llegando reunión tras reunión. Para nosotros esa es una bendición, poder llegar hasta sus hogares. Para nosotros esto es motivo de alegría, es un privilegio poder ser esos instrumentos para llegar con una palabra, como lo dije hace un instante, sencilla, pero que confiamos en el Señor va a ser poderosa para que la puedan aplicar y para que puedan conectarse con todo lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Así que todo está listo, todo está preparado, ya hemos tenido un tiempo hermoso de música, hemos tenido un tiempo de conexión con el Señor, todo está listo. Esto es RIS Online. Aprendimos que la brújula es un instrumento de navegación que usaban los marinos antiguamente para llegar desde un punto a otro. Con la brújula y la ayuda de los mapas podían ubicar. La brújula siempre estaba marcando el norte y a través de este instrumento de navegación podían llegar, y obviamente de los mapas podían llegar hasta el punto que deseaban. Decíamos precisamente que la brújula nos sirve de analogía para saber cuál es el punto, qué es lo que nos ubica a nosotros en este tema tan extenso, tan profundo. Quiero decirles que este tema de la soberanía no en 2 temporadas y creo que hay material para por lo menos otras dos temporadas más. Pero hablando de soberanía, nosotros tenemos que entender que cada vez que algo se salga de nuestro control, que cada vez, como lo decíamos, que algo se salga de nuestro entendimiento, cada vez que algo como que no concuerde, no sea muy lógico para nosotros, nuestra brújula es la definición de soberanía. ¿Y cuál es la definición de soberanía? Dijimos que soberanía es el derecho y el poder que Dios tiene para hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con la persona que quiere. Y todo eso, dice, lo aclaramos, todo eso Dios lo hace con sabiduría, lo hace con integridad, lo hace con justicia y lo hace con gracia. Todo lo anterior con un único fin: cumplir su propósito, oigan bien, eterno, no terrenal, cumplir su propósito eterno en nosotros. Y la semana pasada hablábamos de la pregunta correcta. Nosotros tenemos que aprender a hacer la pregunta correcta que debemos hacerle a Dios. Y hoy
vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? Pues la otra cara de la moneda es la respuesta correcta. ¿Saben por qué? Porque en algún momento de nuestra vida habrá situaciones donde se pondrá a prueba la vida que nosotros estamos llevando. Y la respuesta que tenemos que dar a esa prueba, a esa situación, debe ser la respuesta correcta. En algún momento, si crees que estás caminando bajo la soberanía, bajo el propósito de Dios, la vida, las circunstancias, las situaciones, ¿por qué no las tentaciones? Van a poner a prueba para saber si estás o no estás. Y sabes, es allí donde tú vas a tener que responder correctamente. Y la semana pasada decíamos la semana anterior que la pregunta correcta nos conecta con las respuestas correctas de Dios. Oigan bien, pero si hacer la pregunta correcta nos conecta con las respuestas correctas de Dios, entonces nuestra respuesta correcta frente a una situación, a una tentación, a cualquier otra situación, nos confirmará, o mejor, confirmará si realmente nosotros estamos bajo la soberanía de Dios o hemos empezado a operar bajo nuestra propia sabiduría. Una vez más, si hacerle la pregunta correcta a Dios nos conecta con la respuesta correcta de parte de Dios, entonces cuando las situaciones, cuando el ambiente, cuando la gente que nos rodea, cuando lo que normalmente se dice en las iglesias, el mundo, nos pida razón de por qué vivimos, de por qué hacemos algo, la respuesta que nosotros demos en ese momento será la encargada de confirmar si estamos o no bajo la soberanía de Dios o si empezamos a movernos bajo nuestra propia voluntad. Las respuestas correctas de Dios aclaran el camino en nuestra vida y nos mostrarán el destino. Eso lo vimos la semana pasada. Pero ¿saben? Nuestra respuesta correcta nos alejará de la tentación y nos mantendrá bajo la soberanía de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla ese propósito eterno. ¿Saben algo? La semana pasada también decíamos que saber nuestro destino es conocer nuestro propósito. Y la respuesta correcta es confirmar el valor que nosotros sentimos por el propósito de Dios. Voy a aclarar esto. Porque vamos a vernos enfrentados a ciertas situaciones constantemente. Y esto lo tenía para más adelante, pero lo voy a decir de una vez. Si hay gente que se va a ver enfrentada a situaciones, a tentaciones, si hay gente a la cual se le va a demandar razón de por qué está viviendo de la manera que está viviendo, es a la gente que está bajo la soberanía de Dios y que está luchando por mantenerse en el propósito de Dios. A esa gente es que le vienen las tentaciones, a esas personas es que le vienen las pruebas. Y la respuesta de esas personas frente a la tentación o la respuesta de esa persona frente a la prueba demostrará el valor, el aprecio que la persona siente por su propósito. Y como lo vimos la semana pasada, obedecer a nuestro propósito es asegurar, óigame bien, obedecer a nuestro propósito es asegurar nuestra eternidad. Y hoy vamos a aclarar esto porque, repito, hay momentos en los cuales nos vamos a encontrar en callejones sin salida y vamos a sentir que no sabemos qué hacer. Y es ahí donde nosotros podemos responder como responde todo el mundo, desde la conveniencia, desde la lógica, y entonces la gente se excusa, pero ¿qué iba a hacer si era lo único que tenía que hacer? ¿Qué iba a hacer? Tenía que prevalecer el sentido de supervivencia, tenía que prevalecer el sentido de bienestar para mí, para los que me rodean. ¿O vas a responder como Dios espera, que respondas desde el propósito? Hace un par de años yo experimenté una situación así, un callejón sin salida. Y lo he discutido, lo he contado con algunas personas, obviamente omitiendo nombres por respeto, dentro de lo que Dios me ha permitido hacer, no solo como pastor, como líder espiritual, me ha permitido mentorear, guiar a algunos hombres de negocios. Y estaba en un país determinado
hablando con un hombre de negocios, un hombre muy acaudalado, y ese hombre estaba quebrantado en ese momento. Estábamos entre su camioneta y él estaba quebrantado. Y con lágrimas en sus ojos me dijo: usted es mi amigo, usted es mi pastor. Dígame qué necesita. Dígame qué quiere. Y saben, yo me bajé furioso de la camioneta diciéndole: yo no quiero nada, yo quiero buscar la gloria de Dios. No. Saben, fue un momento de una encrucijada para mí. Porque nosotros siempre queremos, los seres humanos siempre queremos cosas. O siempre creemos que necesitamos cosas. Pero yo recuerdo que en ese momento, cuando esta persona me miró, yo sentí que esta persona era tan vulnerable como una mamá que de repente tiene un niño de brazos y alguien le pone un arma para robarla, hace lo que sea por el sentido de supervivencia. Y esta persona estaba en un momento tan álgido que me dijo: ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Dígame. Y yo les quiero confesar hoy que a mí se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero gracias a Dios respondí desde el propósito de Dios y no desde mi conveniencia. Porque si hubiera escogido mi conveniencia, humanamente hablando, quizá alguno de acá me puede juzgar y dirá: pero humanamente hablando uno siempre va a querer muchas cosas. Pero recuerdo que yo le dije: mira, si tú quieres hacer algo por mí, va a ser Dios el que te diga qué hacer y no yo. ¿Sabes por qué? Porque si yo aprovecho este momento donde tú me estás diciendo esto, que qué quiero, que qué necesito, entonces yo me estaría aprovechando de lo que Dios me ha dado a mí como mi llamado para mi beneficio, y eso no es lo que Dios quiere. Si tú vas a hacer algo, que te lo ponga Dios. Y lo sorprendente, ¿saben qué? Cuando se terminó ese momento, nos despedimos, nos dimos un abrazo, yo iba rumbo al aeropuerto y vino claramente la voz de Dios a mi corazón y me dijo: te estaba probando para saber dónde estaba tu confianza. Y yo, entre esas situaciones, yo como que le respondí a Dios: bueno, Dios, por favor no sigas haciendo esas pruebas porque no es fácil. Pero es que definitivamente hay momentos en los cuales nos vamos a ver en encrucijadas y vamos a sentir que no sabemos qué hacer, pero es ahí donde tenemos que escoger: o respondemos desde la óptica o la posición que responde todo el mundo, la conveniencia, la lógica, o respondemos desde el propósito, porque ahí es donde vamos a dar la respuesta correcta, y las respuestas correctas nos van a mantener en el propósito. En la Biblia hay infinidad de versículos que nos animan a permanecer bajo la soberanía de Dios para que se cumpla el propósito. Y saben, puede ser que nosotros no cumplamos el propósito de Dios, pero el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Y algunos dirán: ¿cómo? Más despacio, por favor, más despacio. ¿Cómo es eso que puede ser que yo no cumpla el propósito de Dios, pero el propósito de Dios siempre se va a cumplir? Sí, es decir, con nosotros o sin nosotros, el plan de Dios se cumple. Pero, por ejemplo, hay pasajes de la Biblia, como versículos como los siguientes. La lista es larga, pero voy a mencionar unos cuantos nada más. Por ejemplo, versículos como: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que mantenernos firmes frente a cualquier situación que se nos presente en la vida. Versículos como: el que esté bien, mire que no caiga. ¿Qué nos está diciendo? Que yo me conecto con Dios y ya es de una vez y para siempre. No, tengo que ser diligente, mantener atento, despierto. Versículos como: miren que no les ha sobrevenido alguna tentación que no sea de origen humano. Es decir, las tentaciones que vienen a nuestra vida o son inventadas por nuestros deseos o por los deseos de otros, pero no viene una tentación que no sea de origen humano. Y tenemos que responder frente a esas situaciones o como responde todo el mundo, o desde el propósito. ¿Y qué tal un versículo más? Ese versículo que dice: no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Mantente firme en la palabra. Y saben, aquí hay algo claro, y es que ustedes se pueden estar preguntando en ese momento: o sea que mi respuesta frente a las diferentes situaciones de la vida
puede afirmarme o alejarme de la soberanía y el propósito de Dios? La respuesta es sí. Y entonces estoy seguro que alguien va a decir, pero venga, me estoy confundiendo. Usted ha dicho que el propósito de Dios, que la soberanía de Dios es el derecho y el poder que Dios tiene para hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con la persona que quiere. Es decir, si Dios quiere, no hay nadie que se lo impida. Eso es cierto. Pero recuerdan la historia de la semana pasada, aquel hombre que en sus propias fuerzas creía que estaba haciendo lo correcto y en realidad no lo estaba haciendo. Y Dios lo confrontó y después de confrontarlo le dijo, mira, te estás haciendo daño. Dura cosa es dar puntapiés contra el aguijón. Y recuerdan que el aguijón, lo hablábamos, era un instrumento que usaban en ese momento para apoyar a los bueyes, para que los bueyes cooperaran cuando se estaban desviando del camino. Pero a veces, a pesar de eso, a pesar que Dios nos pone situaciones como para que recapacitemos, no recapacitamos. Entonces, es ahí donde seguimos operando. La soberanía está, el plan está, pero nosotros elegimos darle puntapiés al aguijón, hacernos daño. Pero con nuestra cooperación o sin nuestra cooperación, el plan de Dios se cumple. Los que nos quedamos por fuera de eso somos nosotros, del privilegio de disfrutar, ser parte del plan y el propósito de Dios. ¿Saben? Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez, frente a alguna situación en la vida, ustedes han operado como opera todo el mundo, bajo la conveniencia? O sea, ¿han elegido lo más conveniente o han decidido de acuerdo al propósito? Unos días atrás yo estaba visitando una congregación y un pastor dijo algo precioso. Dijo, si tú le pides al Espíritu Santo que tome el control de tu vida, entiende una cosa, el Espíritu Santo nunca te va a llevar a ir en contra de la palabra. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a ir en contra de lo establecido por Dios. Nunca. Y citaba algo particular, este predicador decía, el Espíritu Santo nunca te va a decir, mira, deja a tu esposa y vete por esta, porque esa es mejor, o esta tiene más atributos. Nunca. Porque hay algo establecido por Dios. El Espíritu Santo nunca te va a decir, renuncia a lo que tú tienes y ¿sabes qué? Róbale al prójimo lo que él tiene porque es mejor. Nunca, porque hay algo que está establecido. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros podemos estar en el propósito, estamos luchando por mantenernos en la soberanía de Dios, pero viene una situación y entonces que decidimos por la conveniencia, decidimos por la lógica, ¿no? Pero es que esto era mejor y era lo que más me convenía. O decidimos por el propósito. ¿Y saben qué? A veces decidir bajo el propósito, responder desde el propósito, aparentemente no es conveniente. Aquí en la tierra no, pero en la eternidad sí. Yo quiero que hoy veamos la historia de unos jóvenes que estuvieron en una situación muy compleja y respondieron de la mejor manera, afirmaron su propósito y demostraron, ¿saben qué? Que cuando vivimos bajo el propósito de Dios, Dios siempre estará con nosotros. Por eso acompáñenme al libro del profeta Daniel. Vamos a leer el libro del profeta Daniel, el capítulo 3. Es una historia muy conocida. Y miren lo que dice el libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel, capítulo 3, voy a leer la versión Reina Valera contemporánea y voy a leer los dos primeros versículos, les explico el resto y luego seguimos con la historia porque es muy entretenida. Dice así, el rey Nabucodonosor mandó que se erigiera una estatua de oro en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, la cual, oiga bien, la cual medía 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho. Imagínense la magnitud de esta imagen. En puro oro. Y luego dice, luego el rey ordenó que se reuniera a los sátrapas, esto era un cargo dentro del reino, a los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, lo mismo que el resto de gobernadores de las provincias, y que asistieran a la dedicación de la estatua que él había mandado a levantar. Nabucodonosor quería instaurar
la adoración y no todo el mundo estaba invitado a este evento especial, era pura gente influyente dentro del reino. En este momento Nabucodonosor era el hombre más poderoso en la tierra, era el rey, el hombre que tenía mayor poder, mayor dominio, y ahora se había propuesto levantar una estatua y quería que todos estos reyes, que todas estas personas gobernantes adoraran esta estatua. Y la señal era, había una agrupación, parece ser, dicen los historiadores, habían sido contratados los mejores músicos de la época, porque hacen mucho énfasis en la lista de instrumentos que habían, que cuando esos instrumentos tocaran, todos los asistentes tenían que irse a tierra y adorar a la estatua. Y el que no lo hiciera iba a tener un castigo muy fuerte. ¿Cuál era el castigo? Iba a morir. ¿Cómo? En el horno de fuego. Ahí lo iban a lanzar. Obviamente, vamos a ser claros, todo el mundo, se supone que todo el mundo quería congraciarse con el rey, se supone que todo el mundo quería caerle bien al rey, al hombre más influyente de la tierra. ¿Quién iba a llevarle la contraria? Eso sobraba que tuvieran ese horno preparado. Pero por si algo, lo advirtieron. Pues cuando hicieron esto, 3 muchachos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que estaban allí cautivos y que Dios les había ido dando un espacio, eran 4 en realidad, Daniel, Azarías, Misael, pero el rey les había cambiado el nombre a ellos y entonces se conocen como Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 amigos de Daniel no estaba en este momento. Algunos piensan que el profeta Daniel estaba en una misión con algún gobierno de otro lado de la tierra y no estaba en este instante, porque si estaba allí, tenía que hacer en ese momento presencia, porque era un hombre muy cercano al rey Nabucodonosor. Pero estos 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, no se inclinaron ante la estatua. Y entonces la gente que sentía envidia hacia ellos fue y se lo informó al rey. ¿Para qué? Para quitarse de encima, porque seguramente querían las posiciones que tenían estos muchachos en el reino, que eran posiciones muy influyentes, estaban a cargo de los negocios del rey. Imagínense, eran algo así como los ministros de economía. Y entonces, cuando llegaron, le dieron la noticia al rey, el rey se enojó, pero por el cariño, por el afecto, no lo dice la Biblia, pero se puede deducir, que sentía por esos muchachos, les dio una oportunidad. Y él se indignó, dice la Biblia, y pidió que le llevaran a los 3 muchachos. Y aquí es donde vamos a engancharnos en la otra parte. Versículo 13 dice, Nabucodonosor se indignó mucho y ordenó que llevaran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos al instante fueron llevados a la presencia del rey. Entonces, versículo 14, Nabucodonosor habló con ellos y les dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios? Miren, a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que mandé a levantar. Díganme entonces si al oír el sonido de las bocinas de flautas, tamboriles, arpas, salterios, zampoñas y otros instrumentos musicales están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorarla. Porque si no la adoran, en ese mismo instante serán arrojados a un horno ardiendo, a un horno de fuego. Y entonces, ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos? Versículo 16, esto se pone emocionante. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, no tenemos por qué responder a su majestad. Mantuvieron el respeto, pero tuvieron un carácter firme. No tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver, oigan bien, que nuestro Dios, a quien servimos, de una vez le dijeron, es que nosotros nunca le hemos servido al Dios suyo, estamos acá, pero nosotros no hacemos lo que hacen en este lugar. Nosotros seguimos adorando a nuestro Dios. Nosotros no tenemos que responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Versículo 18, aquí esto va en un clímax. Pero aún si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que mandó a levantar. La historia continúa y en ese momento el rey, piensen en esto, el rey trató de darles una oportunidad. Les dijo,
porque la orden era que el que no adorara terminaba en el horno de fuego, pero aún así les dio una oportunidad y ellos dijeron, no es necesario que lo haga su majestad, nosotros no adoramos los dioses de Babilonia, adoramos a nuestro Dios. Y sabe, ese Dios nos puede salvar, nos puede librar del horno de fuego y de su mano su majestad, pero si no lo hace, de todas maneras nosotros no vamos a adorar sus dioses ni a esta estatua. Nosotros vamos a seguir adorando el Dios que hemos adorado, el Dios vivo, el Dios que nos ha salvado, el Dios que le ha dado significado a nuestra vida, el Dios que nos dio el lugar y la posición que tenemos ante usted. A ese Dios es al Dios que vamos a adorar. La Biblia dice que se enfureció tanto que mandó calentar 7 veces más el horno de fuego y mandó a que ataran a los muchachos y mandó a que los hombres más fuertes de su ejército los llevaran y los tiraran adentro. Lo sorprendente, la prueba de que el horno estaba muy caliente, es que aquellos hombres que llevaban a los muchachos para tirarlos desde la entrada del horno, para que tirarlos dentro del horno, murieron a causa del calor, de la forma en que se había calentado el horno. Pero dice la historia que cuando cayeron estos 3 muchachos allá, cayeron y de repente Nabucodonosor se detuvo a mirar sorprendido y preguntó a la gente que lo rodeaba, ¿no lanzamos 3 muchachos allá? Porque yo veo 4 y los lanzamos atados y yo veo 3 muchachos allá y veo un cuarto y el cuarto es similar al hijo de los dioses y ese cuarto no era otro nada más que Jesús y dice que estaban todos caminando y no les pasaba nada. En ese momento se acercó él, gritó a la puerta desde la puerta del horno, ¡hey muchachos, Sadrach, Mesach, Abednego, salgan! Porque el Dios al que ustedes sirven es el verdadero Dios. Esto es sorprendente. ¿Saben? La dedicación de esta imagen parecía algo muy similar a lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Parecía un intento por establecer una religión mundial por parte de Nabucodonosor. Y algo para resaltar es que aquí no prevalecía la adoración. Él dice, vamos a adorar nuestra imagen, pero es que la adoración es un acto de libertad. Pero no, era una imposición. Tienen que arrodillarse, tienen que hacer esto. Y el que no lo haga va a ser echado al horno de fuego. No había opción. No es que cada quien podía adorar con libertad de acuerdo a lo que sentía o tenía en su corazón. Más bien tenían que seguir el guión y el que no lo siguiera pues iba a perder su vida. ¿Saben? Pero dentro de esa gran multitud de líderes mundiales, dentro de esa gran multitud de líderes mundiales, hubo 3 jóvenes, ya lo vimos, que no quisieron inclinarse ante lo que el rey les estaba pidiendo. No quisieron adorar la imagen del rey. Y por la cercanía, como les dije, Nabucodonosor quiso darles una oportunidad. Pero la respuesta de estos muchachos fue muy desafiante. Ahora, lo que él les dijo fue muy desafiante. Él era el hombre más poderoso. Y hoy hay gente que se siente tan poderosa que se siente intocable. Y este hombre les dijo, si ustedes no adoran la imagen que yo les digo que adoren, ni a mis dioses, ¿qué Dios podrá librarlos de mi mano? Y la respuesta de los 3 jóvenes desde la óptica lógica, desde la conveniencia, fue más bien como una autocondena a la muerte. Porque ellos sabían, ya desde el principio, cuando no se postraron a adorar la imagen, sabían que eso iba a llegarle a oídos de Nabucodonosor. Y luego, cuando les dio la oportunidad, imagínense la presión que sentían ellos, todo el mundo mirándolos, el rey diciéndoles, y ellos dijeron, su majestad, no es necesario que nos pregunte, no es necesario que le respondamos porque no vamos a adorar a su imagen, no lo vamos a hacer. No es necesario que le respondamos porque nosotros creemos en un Dios que nos puede librar del horno de fuego, nos puede librar de su mano, pero si ese Dios, rey, no lo hace, es decir, si en el plan de Él no está librarnos, de todas maneras, queremos que sepa que no serviremos ni adoraremos a sus dioses. Nosotros solo vamos a adorar a nuestro Dios. Y saben, todos tenemos desafíos diariamente en la vida, como lo dije al iniciar la reunión, pero si hay gente que tiene desafíos, es la gente que está sometida al propósito de Dios. Y estos muchachos pudieron pensar, no, pero es que nos ha costado mucho llegar hasta acá. Y hay personas que se mueven así, se mueven por la conveniencia, pero es que ¿cómo voy a tirar todo lo que he logrado? Y era eso, era tirar todo lo que ha venido escalando desde el momento en que propusieron no comer la comida del rey, cuando los estaban preseleccionando.
y ahora estaban en una posición muy importante, muy influyente. Ellos podían mirarse y decirse uno al otro, pero es que vamos a tirar todo esto por un momento, hombre, va a ser 5 minutos de adoración a ese rey, a esa imagen, y después seguimos adorando a nuestro Dios. No. Pero los jóvenes no se inclinaron ante la imagen de Nabucodonosor por rebelión. Ellos no se inclinaron por eso. Ellos no se inclinaron por convicción. Ellos no se inclinaron porque querían llamar la atención. No. Ellos no se inclinaron porque querían ser fieles a su Dios, al Dios de la Biblia, a ese Dios que los había llamado, que los había bendecido y que les había abierto tantas puertas. ¿Saben? Ellos no estaban buscando su bienestar temporal. Ellos estaban buscando su bienestar eterno. Ellos estaban tan convencidos que el Dios al cual servían podía librarlos. Por eso se negaron a adorar cualquier otro Dios que no fuera ese Dios. Estaban tan convencidos que el Dios al cual servían podía liberarlos del horno de fuego, podía liberarlos de Nabucodonosor, que ellos preferían morir por convicción que vivir a costa de una traición. Oigan esto. Ellos prefirieron morir por convicción que vivir a costa de una traición. Yo no me imagino la vida de ellos después de eso, si se hubieran inclinado. Estamos vivos porque nos arrodillamos ante una imagen. Una vez, pero estamos vivos. Algunos dirían, pero es que hoy lo que reina es el sentido de supervivencia. Otros dirían, pero es que hay que someterse a las autoridades. Sí, hay que someterse a las autoridades hasta el punto en que eso me vaya a llevar a negar mi fe. Y una persona que camina en el propósito de Dios, bajo su soberanía, nunca va a buscar la conveniencia temporal. Siempre va a buscar honrar a Dios por medio de su palabra. ¿Para qué? Para que se cumpla su propósito eterno. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos hoy? Lo que quiero que aprendamos hoy es lo siguiente. Prepárate. En algún momento probarán tus convicciones. Si tu respuesta a esa prueba es basada en la palabra, será prueba superada. Pero si permites que responda a la conveniencia, caíste en la tentación. Prepárate, porque en algún momento probarán tus convicciones. En algún momento van a probar si realmente eres o no eres, y no la gente capciosa, la vida en realidad. Si tu respuesta a esa prueba es basada en la palabra y la palabra no se contradice, no busca la conveniencia temporal, sino el propósito eterno, será una prueba superada. Pero si permites que responda a la conveniencia, entonces caíste en la tentación. Y, ¿saben? Estos muchachos pudieron decir, es solo un momento. Pero ellos sabían que un momento puede cambiar su eternidad, y aquí quiero llevarte a pensar. Ten cuidado con las respuestas que estás dando frente a los desafíos que se te están presentando, porque un momento, un solo momento, puede ser suficiente para que se altere o para que se atrase o para que cambie tu eternidad. Un momento puede atrasar el curso de tu eternidad. Por eso, ellos, ¿saben? Ellos se rindieron completamente a Dios. Ellos mismos prefirieron rendirse ante Dios en cuerpo, alma y espíritu, como lo dice el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo escribió en el capítulo 12, versículo 1, que dice, deben presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el verdadero culto racional. ¿Saben? Vivir sometido a la soberanía de Dios es dejar que su palabra guíe nuestros pasos y nuestras decisiones en cualquier cosa. Es confiar en Él y lo que nos ha dicho antes que en la lógica. Es vivir lo que dice Proverbios capítulo 3, y Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, y Él enderezará tus veredas. Mucha gente que está fuera de la soberanía de Dios en algún momento estuvo bajo la soberanía de Dios, y entonces alguien puede preguntar, ¿y qué lo sacó? Una respuesta movida por la comodidad
o por la conveniencia? Yo quiero hacer un alto en este momento y quiero reiterar algo que he venido reiterando desde hace muchos días. Y es que en esta época, como quizá en ninguna otra época de la historia de la cristiandad, del cristianismo, de este movimiento llamado iglesia, ahora más que nunca, la fe se va a hacer evidente. Ahora es que tenemos que vivir por fe. Es ahora donde muchos se van a acomodar por salvaguardar la vida temporal en esta tierra. Es ahora donde muchos van a elegir la conveniencia y van a elegir salvar su vida, pero la pregunta es, ¿qué vida? ¿La vida aquí en la tierra o la vida eterna? Porque la vida aquí en la tierra, Jesús dijo, no le tengan miedo al que mata el cuerpo, ténganle miedo al que puede acabar con el alma. Tengo una pregunta para terminar. ¿Tú quieres vivir o volver a estar bajo la soberanía de Dios? Tú puedes decir, pero si yo me puedo salir de la soberanía, entonces yo la puedo dañar y puedo dañar el plan de Dios, ¿verdad? No. El plan de Dios no se daña, el plan de Dios se cumple. El que se daña por no ser parte del plan de Dios, por no buscar estar bajo esa soberanía, soy yo o eres tú. Por eso, ¿cuál es el desafío para tu vida hoy para que terminemos y oremos? El desafío para tu vida es este. Yo sé que hoy hemos tenido mucha información, pero préstale atención a este desafío. Ora con pasión, con mucha pasión, con mucha intensidad y busca con toda intención vivir bajo la palabra de Dios. Eso guardará tu vida y te mantendrá en la soberanía de Dios. No tomes decisiones por conveniencia. Así algo parezca muy bueno, si va en contra de lo que dice la Biblia, recházalo. Como dicen en Latinoamérica, patéalo, sácalo. Que siga de largo. Y algunos te pueden decir, pero ¿cómo perdiste esa oportunidad? Pero mira. Porque sabes, hay puertas que no son puertas que Dios está abriendo, son puertas que se abrieron para probar si tú te vas a responder desde la conveniencia o si vas a responder desde la soberanía. Tú decides. ¿Qué tal si oramos hoy? Y ahí donde estás, yo quiero invitarte. Abre tu corazón un momento y dile al Señor, Señor, si tú sabes que tú eres de esos que por pena, por vergüenza, por tantas cosas a veces has cedido frente a las presiones de tus amigos, a las presiones aún de la gente cercana y has terminado haciendo lo opuesto a lo que la palabra dice, entonces decidiste por la conveniencia y no por la palabra. Pero hoy tú puedes decirle al Señor, si has escuchado esta palabra es porque Dios quiere tratar, quiere fortalecer, quiere afianzar tu vida. Y puedes decirle al Señor que te guíe, que te ayude, que te fortalezca el Espíritu Santo, que te dé la firmeza que tuvieron esos tres muchachos, esos tres chicos, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando tenían todo en su contra. Se mantuvieron firmes y prefirieron morir por convicción a vivir a costa de una traición, de traicionar su fe. Señor, ayúdanos hoy y ayúdanos siempre, Padre Celestial, a vivir de acuerdo al propósito, a estar bajo tu soberanía, a tener las respuestas correctas, Señor, a no responder como responde la gente por lógica, por conveniencia. Señor, ayúdanos, por favor, a vivir como tú quieres que vivamos, con propósito, no con conveniencia. Señor, la conveniencia y el propósito no pueden coexistir, Señor. O vivimos de la forma que te agrada a ti, o vivimos agradándonos a nosotros mismos. Señor, ayúdanos a entender que cuando vivimos en tu propósito, vamos a sentirnos felices porque tu propósito es bueno, es agradable y es perfecto. Pero el mundo, las circunstancias, las situaciones van a demandar en algún momento que nosotros respondamos
Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a que en el momento en que tengamos que responder frente a las diferentes situaciones que se nos van a presentar, nosotros respondamos desde el propósito, desde tu palabra y no desde la conveniencia o la lógica. Gracias, Señor, por la vida de cada persona, de cada familia que está ahora mismo, en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.